Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy, el Distrito Financiero, les traemos este webinar bastante interesante y chévere con respecto a la importancia de las nóminas no agrícolas. Esta noticia económica que se considera como la noticia más importante de los Estados Unidos. Entonces, pues, antes de comenzar con este webinar, primero, como es de costumbre, vamos a dar alrededor de unos 8 minutos, mientras los demás asistentes van llegando sin ningún problema, pero también me gustaría saber si las personas que ya están viendo, ya están sintonizados en este canal, me están escuchando sin ningún inconveniente y si están viendo la presentación sin ningún problema. Entonces los invito a que me escriban a través del chat de preguntas y adicionalmente, si les gustaría reportarse desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando, sería un gusto. Y no siendo más, pues vamos a dar este tiempo, esta pausa, pero sí les recomiendo que me escriban si me están viendo sin ningún problema y si están escuchando sin ningún inconveniente. Muy bien, un saludo a José que nos está diciendo que se escucha perfectamente. También un saludo a Adriana que nos está escuchando, nos está sintonizando desde Bolivia. Un saludo para ti, Adriana, a Carlos que nos está sintonizando desde Medellín y a Manuel desde Sevilla, España. Buenas tardes para ti, Manuel. Entonces ya en unos minutos vamos a arrancar como es de costumbre, pero también quiero invitarlos a todos ustedes a que participen en este webinar. Si tienen diferentes preguntas, si quieren hablar un poco más del tema, con todo el gusto, estamos abiertos a cualquiera de sus inquietudes. Igualmente, también quiero recordarles que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible en alta calidad luego de unas 24 horas que más o menos se tarda el sistema en subir el video en alta calidad a nuestra biblioteca de webinars, pero por supuesto para las personas que quieren no solamente mirar este tema de las nóminas no agrícolas, sino que quieren ver diferentes indicadores técnicos, quieren saber sobre economía, sobre la coyuntura del mercado, los invito a que ingresen a nuestro canal de YouTube, Distrito Financiero. Literalmente nos pueden encontrar así. Y ahí en el canal van a poder encontrar todos los webinars que hemos realizado con el o los webinars que los analistas hemos realizado con el Distrito Financiero. Entonces ya en unos minutos arrancamos, pero por supuesto los invito a las personas que estén llegando que se vayan reportando. Entonces ya en unos minutos comenzamos.
Y ya empezamos con este webinar bastante chévere y bastante interesante con respecto a las nóminas no agrícolas. Entonces, primero es necesario hablar un poco más sobre nosotros el Distrito Financiero, dado que nosotros somos una empresa que nació en el 2011 con la finalidad de brindar efectivamente esa parte educativa y de capacitación para traders, así como para aquellas personas que quieren aprender más sobre el mundo de los mercados financieros, específicamente hablando del mercado de capitales. En si nosotros nos queremos dirigir a aquellas personas que están interesadas en este mundo tan grande y tan interesante. Entonces, pues no siendo más, luego de esta pequeña presentación sobre nosotros, el Distrito Financiero, igualmente, si tienen más dudas o más inquietudes, más adelante les voy a dejar mi información para que se comuniquen sin ningún problema. Muy bien. Adriana me está mencionando que el audio está fallando. Me gustaría saber si los demás están presentando ese inconveniente, por supuesto, para mejorar de pronto sea un problema de conexión, pero sí me gustaría que me colaboraran si realmente se está entrecortando el audio. Muy bien, ya me están escribiendo aquí que funciona sin ningún problema. Ah, muy bien, por España no hay ningún problema. Listo, entonces ya vamos a arrancar con este webinar. Yo diría que es un webinar bastante interesante. Es sencillo, no nos vamos a demorar tanto como los anteriores webinars, pero como un valor agregado que quiero dejarles desde un punto de vista personal, les voy a mostrar una estrategia de cómo se debe ver o operar este tema de las nóminas no agrícolas. Igualmente, quiero arrancar con este webinar preguntándole a todos ustedes si saben qué es o qué son las nóminas no agrícolas o a qué nos referimos siempre cuando estamos escuchando del NFP, el famoso NFP que se publica todos los primeros viernes de cada mes. Entonces me gustaría preguntarles si ya han escuchado sobre este tema. Manuel me dice que no conocen efectivamente qué son las nóminas no agrícolas. Carlos nos está diciendo eh, que cree que es con respecto al conocimiento, al crecimiento. Muy bien, ya para arrancar este webinar vamos a ver un poco más con respecto a este tema de las nóminas no agrícolas. Cuando estamos refiriendo a NFP, siempre vamos a entender que la traducción nos va a traer el tema del informe de las nóminas no agrícolas o en inglés lo vamos a conocer como Non-Farm Payrolls. Estas non-farm payrolls o nóminas no agrícolas, que sus siglas en todos los informes, artículos que vayan a encontrar de los mercados financieros, siempre van a encontrar estas siglas del NFP. En sí, es un indicador económico fundamental para los Estados Unidos, dado que aquí lo que queremos ver es la capacidad que tienen los Estados Unidos para generar nuevos empleos en la economía. Por eso es que estamos mirando la cantidad total de trabajadores remunerados en Estados Unidos. Este indicador económico tiene ciertas características importantes y relevantes que no tienen otros indicadores en los Estados Unidos. Porque primero no estamos hablando de desempleo. En sí, aquí no estamos mirando tasa de desempleo ni población que no tiene trabajo. Aquí estamos mirando la capacidad que tienen las personas que radican o que viven en los Estados Unidos de adquirir nuevos empleos o de adquirir empleos o ese cambio de un empleo a otro. Por eso es que se considera como uno de los indicadores más importantes, el cual siempre se calcula o se publica con respecto al mes anterior. Es decir, que tiene la misma secuencia que puede tener la inflación, el Producto Interno Bruto, el PMI manufacturero y de servicios, pero lo importante es que aquí estamos mirando la capacidad trabajadora de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué es importante? Vamos aquí, nos vamos a plantear la siguiente pregunta, porque dice, bueno, NFP, ya sabemos que o nos queremos referir efectivamente a la capacidad que tiene la población en Estados Unidos o la capacidad de empleo que tiene. Lo interesante y lo relevante de las nóminas no agrícolas es este punto, que es un dato significativo
que mide cómo se está comportando la salud económica, dado que este indicador lo que me está demostrando y explicando es efectivamente cuál es la capacidad que tienen los empleados para consumir en la economía. Entonces, por eso es que es uno de los datos que siempre está midiendo la salud de la economía. De hecho, se conoce como un termómetro de la economía estadounidense. ¿Y por qué se conoce como este termómetro? Antes de pasar de la explicación con los diferentes tipos de mercado, vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué digamos que este indicador es tan importante para los Estados Unidos y sobre todo por qué genera esos grandes movimientos en el mercado. Primero, vamos a suponer un escenario en el cual tenemos que es el día de la publicación de, qué pena con ustedes, del NFP. Es decir, estamos en el día que se publica el NFP, en el cual vamos a tener dos escenarios probables. Pero, es decir, que el escenario salga hacia la alza o hacia la baja. Siempre el NFP se va a medir de acuerdo a la unidad de empleos, es decir, estamos hablando en miles. Siempre la publicación va a ser en miles. Y vamos a suponer que estamos en el primer viernes de octubre, es decir, estamos en el viernes de la semana pasada y las nóminas no agrícolas salieron efectivamente por debajo de los mercados, tal cual como ocurrió la semana pasada. Es decir, que si los mercados estaban esperando 150.000 nuevos empleos, la realidad es que solamente se generaron 135.000 nuevos empleos. ¿Cómo esto afecta a los mercados y por qué se considera como una de las noticias más relevantes? Primero, porque vamos a ver dos aspectos económicos fundamentales. Primero vamos a ver la parte de los hogares y la parte de las empresas. Si este indicador sale negativo, significa que las empresas en Estados Unidos que no pertenecen al sector agrícola no están generando una mayor capacidad de empleos, lo que implica que las empresas están presentando contracciones en sus procesos de replicación, de estructuración, mejor dicho, su crecimiento. Entonces, esto lo que va a generar es que las empresas no están en sus mejores condiciones. Por parte de los hogares, lo que me están refiriendo por los hogares es que hay menor capacidad adquisitiva para el consumo, es decir, que las personas como no tienen más trabajo o no están adquiriendo nuevos trabajos, el consumo se va a venir disminuyendo, lo que genera que las empresas presenten unas rentabilidades menores porque la población efectivamente no está consumiendo esos bienes o esos servicios que está produciendo la economía o las empresas de ese sector económico. Esto lo que genera es que el resultado final del ingreso neto, es decir, del Producto Interno Bruto, presente un movimiento a la baja desde el punto de vista económico. Entonces, este es el efecto o el análisis que siempre se realiza con respecto a las nóminas no agrícolas. Caso contrario, que efectivamente en vez de digamos, de los 135.000 nuevos empleos, lo que nos está, o las nóminas no agrícolas se ubicaron por encima, es decir, que se ubicaron en 165.000. Esto lo que me va a generar efectivamente es, qué pena con ustedes, esto lo que va a generar efectivamente es que los hogares, en vez de disminuir, qué pena con su consumo, van a aumentar efectivamente ese consumo por bienes y servicios, lo que va a generar un efecto contrario en la rentabilidad, dado que las empresas van a producir más porque la gente está consumiendo más, está gastando más, lo que genera un efecto positivo para la economía, determinando que el ingreso va a presentar un comportamiento al alza. Esos son los dos escenarios y el tipo de análisis económico o macroeconómicamente hablando que vamos a entender con las nóminas no agrícolas. Ahora sí vamos a pasar a los efectos del mercado, porque es muy interesante y muy relevante ver y comprender cómo se está comportando efectivamente la economía desde el punto de vista de su salud, pero aquí es cuando vamos a empezar a comprender cómo esta noticia mueve a los mercados financieros. Entonces, volviendo a nuestro escenario inicial, vamos a suponer que las nóminas no agrícolas o el NFP se ubicó por debajo de la presión de los mercados como ocurrió la semana pasada. Es decir, que el NFP salió a la baja. Para el mercado de acciones, esto representa un impacto negativo.
y por qué efectivamente eh, se genera ese impacto negativo, porque lo que el NFI me está diciendo es que las empresas no están generando nuevos trabajos o no están aumentando su capacidad laboral. Entonces implica que las empresas no van a presentar los mejores rendimientos con respecto a ese mes o al mes que se está analizando con las nóminas no agrícolas, lo que va a generar que los inversionistas o los traders tengan ese sentimiento de que las empresas o las empresas, sobre todo del sector tecnológico, no están presentando sus mejores rendimientos, implicando que las acciones van a tener un movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tomando posiciones en contra o simplemente están saliendo de su título porque las nóminas no agrícolas les está dando la información que la economía en Estados Unidos o el sector empresarial no está en el mejor comportamiento. Esto, digamos que este movimiento negativo con respecto a la parte de las acciones se va a trasladar, por supuesto, que al mercado de los índices estadounidenses. ¿Qué índices se mueven más con respecto al NFP? Vamos a mirar sobre todo el índice Nasdaq, Standard Poor's y por supuesto que Dow Jones. Pero sobre todo nos vamos a centrar con el índice Nasdaq. ¿Por qué el Nasdaq? Porque el Nasdaq compone las 100 empresas tecnológicas más grandes de los Estados Unidos. Y normalmente el sector tecnológico es el cual que genera mayor capacidad o número de empleos en la economía, desde el punto de vista tradicional, excluyendo el sector agrario. Entonces, al momento en que se presenta una baja en el NFP o en las nóminas no agrícolas, diferentes índices, pero digamos, sobre todo centrándonos en el Nasdaq, van a presentar depreciaciones en la jornada. Es decir, que el Nasdaq puede tender a la baja y por supuesto que el Dow Jones y el Standard Poor's también van a tender un movimiento a la baja. Esto siempre se puede evidenciar al momento en que se conoce la noticia. Por eso es que los traders o las grandes mesas de dinero siempre están minutos antes pendientes de la publicación del NFP. Por supuesto que una recomendación personal y desde el punto de vista también del trading es que al momento en que se conozca el informe de nóminas no agrícolas, ustedes deben tener bastante cuidado. ¿Y por qué deben tener cuidado? Porque efectivamente al momento en que si ustedes quieren entrar a operar justamente en ese momento, van a enfrentarse o van a estar en ese conflicto entre leones y gacelas, el cual el mercado va a generar fuertes movimientos de volatilidad. Entonces es un punto de vista bastante importante y bastante relevante. Pero bueno, ya hablamos sobre el mercado de las acciones, ya hablamos sobre el mercado de los índices. Ahora vamos a hablar sobre el mercado de divisas. Yo diría que es uno de los mercados también más importantes, sobre todo el que presenta mayores afectaciones con respecto a las noticias, a las nóminas no agrícolas. Sobre todo cuando estamos hablando de las divisas, vamos a ver el comportamiento del greenback o el dólar estadounidense. Pues, ambos son lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando se presenta un movimiento a favor o en contra? Es que el dólar va a presentar apreciaciones y depreciaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, diferentes tipos de divisa. Hay algunos cruces o algunos pares que presentan una mayor volatilidad con respecto a otros, pero estos se pueden entender por diferentes variables. Digamos, vamos a hablar un supuesto. El viernes de la semana pasada que se conoció el informe de las nóminas no agrícolas, pares, sobre todo como dólar yen, dólar franco suizo y oro, presentaron los mayores movimientos. ¿Y esto por qué se debe? Porque tradicionalmente estos activos son considerados como activos refugio o activos seguros. Entonces, cuando estamos hablando de un activo seguro y estamos viendo las nóminas no agrícolas, si salen a la baja, implica que la salud económica de los Estados Unidos no está en su mejor momento. Y si a eso le sumamos un mercado que está en una posición de adversión al riesgo, va a generar un aumento de demanda por parte de estos activos refugio o estos activos seguros que se conocen tradicionalmente hablando. Entonces, si las nóminas no agrícolas salen a la baja, digamos este par de dólar yen va a presentar depreciaciones también por dólar franco suizo e incluso apreciaciones por parte del oro. Igualmente, hay que tener en cuenta cuando queramos analizar o invertir con este tipo de indicadores, es decir, al momento que se conoce este tipo de noticia, es necesario también tener en cuenta que la duración
que tiene este efecto de las nóminas no agrícolas por parte de los mercados financieros puede estar variando alrededor de 2 horas a 4 horas, o incluso, si no hay más noticias de calendario económico, puede llegar a determinar la tendencia del mercado para la próxima semana, o es decir, para las próximas sesiones. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las nóminas no agrícolas siempre se publican el primer viernes de cada mes. Es decir, el viernes pasado tuvimos la publicación del NFP, pero ese fue con respecto al mes anterior, es decir, es la información del mes de septiembre. Para el primer viernes de noviembre se va a publicar las nóminas no agrícolas con respecto al mes de octubre. Es decir, que siempre va a ser un viernes, por lo cual el viernes es el día en el cual, como ustedes saben, el mercado Forex, o la gran mayoría de los mercados, cierra sus operaciones. Entonces, esto significa que la siguiente sesión del mercado va a ser la sesión asiática con respecto al día lunes, y esta puede llegar a continuar si no se presentan aspectos de noticias el sábado y el domingo, marcando la tendencia que se presentó durante el viernes de las nóminas no agrícolas. Por eso se considera uno de los indicadores más importantes o uno de los termómetros más relevantes de los Estados Unidos. Han habido situaciones en su momento que pueden llegar a superar la publicación del Producto Interno Bruto. O sea, así de fuerte es esta noticia. Pero también es necesario que nosotros nos empecemos a cuestionar sobre qué, además de las nóminas no agrícolas, digamos, fuera la información que ya les mencioné anteriormente y el impacto de los mercados, ¿cuál es la información de relevante? Es decir, ¿qué adicionalmente incluye las nóminas no agrícolas? Pero antes de continuar, me gustaría saber si todos hasta este punto tienen claro o entienden el tema del NFP de Non-Farm Payrolls. Entonces voy a dejar unos 20 segundos mientras me van escribiendo si está todo claro o si tienen alguna duda o alguna inquietud. Muy bien. Algunos eh, me han dicho que todo está muy claro. Carlos me acaba de mencionar que acabo de ingresar y que si podría repetir, que pena con ustedes nuevamente la explicación de los índices. Muy bien, entonces te lo digo rápidamente, Carlos. Cuando las nóminas no agrícolas salen negativas, significa que la población en Estados Unidos no tiene la misma capacidad adquisitiva que tenía anteriormente, por lo cual, desde el punto de vista de las personas, van a disminuir su consumo, van a aumentar su ahorro, lo que genera que no van a obtener o no van a demandar los mismos bienes y servicios por parte de las empresas estadounidenses. Esto lo que genera es un efecto de crecimiento por parte de las acciones, es decir, por parte de las empresas, por lo cual diferentes traders y diferentes mesas de dineros van a entender que las empresas no están en su mejor momento, por lo cual prefieren tomar posiciones en contra o salir de sus posiciones a favor de las acciones, lo que genera una depreciación en el mercado bursátil. Y pues como digamos que de antemano, esta baja en el mercado accionario de los Estados Unidos va a generar que el mercado de los índices estadounidenses como Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones vayan a presentar una contracción, dado que las empresas que componen a estos índices van a presentar disminuciones en sus posiciones accionarias. Espero, Carlos, haber, digamos, explicado rápidamente ese punto. Igualmente, no te preocupes, que más adelante van a tener acceso a esta grabación de este webinar para que lo puedan ver las veces que, digamos, que deseen. Entonces ya, y después, bueno, la pregunta y de que varias personas me dijeron que está todo completamente claro, ahora sí vamos a pasar a hablar un poco más sobre las nóminas no agrícolas con respecto a qué es lo que contienen, o sea, por qué son tan importantes y por qué mueven tanto a los mercados financieros. Primero, porque estamos viendo efectivamente la fuerza laboral. Eh, y bueno, Carlos de hecho tiene una otra pregunta y me parece muy importante, y es en el caso contrario cuando es positivo. Digamos que no explique, digamos, esa situación. En el caso en que las nóminas no agrícolas sean positivas, se va a ver un efecto en el cual el mercado accionario
va a presentar fortalecimientos porque implica que la población de los Estados Unidos está adquiriendo más empleos, lo que genera que estas personas tengan mayor capacidad adquisitiva y teniendo en cuenta teoría económica y por supuesto que comportamiento del consumidor en el mercado, a medida que tenemos más poder adquisitivo, vamos a adquirir más bienes y servicios, por lo cual si se demanda por parte de los hogares a las empresas de Estados Unidos, sus rendimientos van a ser positivos, lo que genera un movimiento favorable al momento que publiquen sus estados financieros o los resultados de mes, generando movimientos positivos por parte de su sector accionario. Adicionalmente, el mercado de los índices van a presentar fortalecimientos, dado que las empresas que los componen efectivamente están reportando utilidades positivas y finalmente, cuando estamos hablando del mercado de divisas, el dólar estadounidense va a presentar fortalecimientos. Digamos que ese es el punto importante del mercado Forex. Si están viendo libra dólar, la libra, digamos que ese par va a tener un movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque el dólar se está fortaleciendo. Si están viendo euro dólar, el euro va a presentar depreciaciones dado que el dólar se está fortaleciendo. Si están viendo dólar y en japonés, van a ver que el par va a presentar un movimiento a la alza porque el dólar estadounidense se está fortaleciendo. Entonces, digamos que son todos esos conjuntos de movimientos que van a generar que el dólar estadounidense vaya a ganar posición a medida que el NFP sale positivo. Ahora sí, volviendo con los aspectos o los elementos que incluyen las nóminas no agrícolas. Primero estamos viendo fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la capacidad que tiene la población en adquirir empleo. Y pues al momento en que tienen empleo o que llegan a cambiar de un empleo a otro, lo que está implicando es que tienen la capacidad de aumentar sus ingresos o de mantener esa estabilidad económica, lo que les va a permitir adquirir más crédito, adquirir más bienes, adquirir más servicios, todos esos aspectos que nos brinda la fuerza laboral al momento que aumentamos la capacidad de consumo por parte de la población. También vamos a poder empezar a medir cuáles sectores en la economía son fuertes y débiles. ¿Y esto por qué o cómo lo podemos medir? Cuando se publica el informe de nóminas no agrícolas, siempre hay una segmentación de los sectores que componen al índice. Entonces, al indicador, qué pena con ustedes. Entonces, cuando estemos viendo esta parte, podemos mirar efectivamente si son las industrias eh, manufactureras, si son las empresas tecnológicas, si son las empresas que brindan prestación de servicio. Vamos a poder empezar a identificar qué sectores son fuertes y qué sectores son débiles en la economía de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos invertir efectivamente en Nasdaq, lo mejor, lo más importante es que si el NFP sale positivo, nosotros nos dirijamos al informe para saber si efectivamente las empresas del sector tecnológico están presentando un fortalecimiento. De ser así, implica que el Nasdaq va a tener movimientos más a favor o incluso que se está fortaleciendo en los mercados, lo que puede generar nuevas valoraciones por parte del activo y por supuesto que estas valoraciones van a ser a favor del activo o a favor del instrumento. También estamos mirando y determinando el promedio de ganancia por hora, dado que el NFP lo que me está determinando es efectivamente cómo se está comportando esa fuerza laboral y aquí es cuando podemos determinar que la hora de trabajo estadounidense va a presentar fortalecimientos o debilidades, por supuesto que todo dependiendo de cómo se comporta las nóminas, pero por supuesto es muy necesario tener en cuenta que la revisión de las nóminas no agrícolas siempre se darán con respecto al mes anterior. Siempre va a ser ese punto. Entonces, eh, para que tengan en cuenta, son como los elementos que constituyen realmente a las nóminas no agrícolas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de efectivamente cómo se impacta o cómo podemos ver reflejado ese comportamiento en los mercados financieros. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de un par que es USD CAD, dólar con respecto al dólar canadiense, y efectivamente este día de nóminas se publicaron las nóminas no agrícolas, pero adicionalmente a eso teníamos una información adicional. Primero, estamos en el 7 de diciembre del 2018 y Estados Unidos va a publicar su informe con respecto a las nóminas no agrícolas, la cual se ubicó en 155, que bueno con ustedes, 155.000 nuevos empleos
frente a una predicción del 198.000, es decir, que el NFP salió a la baja. Esto lo que generó inicialmente fue que el dólar perdiera posición o terreno en los mercados financieros, lo que efectivamente al momento en que se conoció la siguiente vela de esta vela, digamos, bajista, sobre todo que es una vela de corrección con respecto a la vela anterior, es una caída de más de 100 puntos básicos, digamos aproximadamente hablando, pero no solamente fue por el tema de las nóminas no agrícolas, sino que también ese día, teniendo en cuenta el calendario económico, se conoció la tasa de desempleo de Canadá, la cual mejoró dado que pasó de 5,8% a 5,6%. Entonces, como pueden ver, son dos elementos digamos que son dos elementos económicos, sobre todo el calendario económico, que pueden realmente generar un buen impacto, un impacto bastante significativo. Y como pueden ver, las siguientes velas, con las cuales estamos viendo velas de una hora, van perdiendo ese efecto que marcó inicialmente el movimiento bajista. Pero lo importante y lo relevante es que esta noticia puede generar que un par en cuestión de momentos o simplemente en una hora genere una caída de más de 100 puntos básicos. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante esta noticia. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda, alguna inquietud o si tienen algún comentario. Entonces, 20 segundos y ya vuelvo. Muy bien, pues todo el mundo me está escribiendo que está todo claro, sin ningún problema. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver un poco más este comportamiento ya desde un punto de vista de un gráfico. Estamos viendo el gráfico del eurodólar diario y vamos a empezar a comprender y entender un poco mejor cómo se presenta ese comportamiento de las nóminas no agrícolas. Entonces, si tienen alguna duda, voy a disminuir el chat aquí un momento. Igualmente, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Estamos viendo, efectivamente, que el euro, digamos que el eurodólar en ese momento tiene ciertos comportamientos. Como lo estamos viendo diario, vamos a ver un poco mejor el efecto. Como pueden ver, las flechas, las cuales he ubicado a medida que se ha presentado en el gráfico, nos están determinando un momento de noticia, en el cual se conoció o se publicó las nóminas no agrícolas. En la primera flecha, como podemos ver, tenemos una vela alcista. Igualmente esto es una pequeña vela de incertidumbre, pero efectivamente la siguiente vela, como lo podemos ver, nos está marcando la tendencia de los siguientes 2 días, efectivamente solamente por el informe de las nóminas no agrícolas. En este caso, las nóminas salieron en contra, dado que el eurodólar presentó apreciaciones. Caso contrario, estamos digamos aquí, alrededor del mes de las nóminas de junio, dado que este se publicó en julio. Como podemos ver, la vela, digamos que la vela de la noticia presenta que efectivamente las nóminas no agrícolas salieron a favor de los mercados, lo que genera la tendencia del activo por los siguientes 3 días. Por eso es que es una de las noticias más importantes. O digamos, aquí estamos viendo las nóminas no agrícolas con respecto al mes de julio del 2018, las cuales rompieron totalmente las expectativas de los mercados. De hecho, si mal no recuerdo, creo que en ese momento se esperaban alrededor de 170.000, pero se ubicaron alrededor de 280 o 250.000, debido por supuesto que a la época de verano, lo que generó una caída significativa del eurodólar al punto en que marcó la tendencia de las siguientes jornadas del mercado. Como lo pueden ver, es una tendencia bajista bastante marcada. Por eso es que las nóminas no agrícolas se consideran como la noticia más importante y relevante de los Estados Unidos. Ahora también, vamos desde un punto de vista, vamos a ver un poco mejor el impacto, teniendo en cuenta un índice que es el índice del Standard Poor's. Y como pueden ver, en este momento tengo el gráfico del Standard Poor's con las medias móviles de 20, 50 y 100.
para las personas que quieran 20, 50 y 100. Y como pueden ver, efectivamente cuando se conoce la noticia, se presenta un cambio de tendencia bastante marcado, bastante significativo, que tarda alrededor de los siguientes 4 o 5 meses en recuperar la dirección inicial que estaba presentando el activo. Por supuesto que también aquí estamos viendo ciertos elementos coyunturales como guerra comercial, como efectivamente esas tensiones, aranceles de China y Estados Unidos, pero lo importante es que cuando se conoció las nóminas no agrícolas qué pena con ustedes, de diciembre del 2017 a inicios del 2018, fue que se presentó ese movimiento bajista tan marcado y tan significativo. Como lo pueden ver, justamente el día o la vela, la noticia, está presentando un cuerpo, es una gran vela bajista, una gran vela negra, pero no solamente eso, sino que al día siguiente sigue marcando esa tendencia bajista tan fuerte y tan significativa. Por eso es que incluso en los índices se pueden llegar a presentar grandes movimientos. Ahora vamos a mirar un poco más con respecto a las anteriores publicaciones que se han realizado con respecto a las nóminas no agrícolas. Actualmente, es decir, que las últimas nóminas del mes de septiembre se ubicaron en 136.000 frente a una previsión de 140.000. Pero volviendo un poco a los ejemplos que estábamos viendo anteriormente, quiero que observemos efectivamente cuáles fueron las nóminas no agrícolas del mes de junio, las cuales, como les estaba mencionando, se ubicaron, digamos, desde un punto de vista positivo, o incluso uno de los momentos que más marcó a los mercados, que fue en diciembre del 2019, que llegó a superar casi por el doble los pronósticos que se habían determinado de las nóminas. Esto lo que generó fue un impulso para el Producto Interno Bruto durante los siguientes meses del 2019, pero por supuesto que actualmente podemos ver que la economía de Estados Unidos está presentando cierta recesión económica. Ahora, para culminar casi este webinar, vamos o les traigo esta estrategia del NFP. Eso es una pequeña estrategia la cual he venido utilizando algún tiempo. Por supuesto que hay ciertas condiciones adicionales que deben tener en cuenta al momento que se realiza o que se quiere empezar a determinar una estrategia, pero los invito a todos ustedes que a través de sus cuentas de práctica la empecemos a implementar. Es bastante chévere, bastante interesante y no es complicada. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones para esta estrategia para operar en FP? Primero, el marco temporal, es decir, que vamos a tener velas desde 15 minutos a 1 hora. Todo depende de cada uno cómo se sientan más cómodos con este tipo de noticia o al momento que ustedes están operando en los mercados financieros, en mercados bursátiles de capitales. Entonces, desde mi punto de vista personal, a mí me funcionan bastante las velas de 1 hora. ¿Por qué? Porque estoy tomando todo el movimiento y digamos que estoy viendo más aspectos. Pero a medida que quiero empezar a tomar más operaciones, he venido cambiando mi estrategia a 30 minutos, 15 minutos y ha funcionado. Digamos que desde mi punto de vista personal la he probado, pero los invito a todos ustedes, por supuesto, que la prueben sin ningún inconveniente. ¿Cuál es este tipo de estrategia? Esto es una estrategia con respecto al sentimiento del mercado. Y cuando estamos hablando del NFP, tú lo puedes determinar dependiendo sobre el activo que tú desees. Pero yo siempre lo hago con euro-dólar. Digamos que me gusta mucho este par euro-dólar, sobre todo en aquellas divisas en el cual esté ligado el dólar estadounidense. Por supuesto que en las exóticas es un poco más complicado, la verdad, esta estrategia no se ha probado en exóticas, desde mi punto de vista personal no la he probado en un par exótico, la he probado mucho en eurodólar, libra dólar, oro y me ha funcionado, digamos que bastante, sobre todo en aquellos activos que realmente reaccionan en esta noticia. Igualmente, por supuesto, los invito a todos ustedes a que realicen backtesting de esta estrategia para entenderla un poco mejor y un poco más allá. Entonces, volviendo a nuestra explicación, es una estrategia de un sentimiento, teniendo en cuenta que es sentimiento del mercado. Aquí vamos a tomar el sentimiento del mercado, en el cual las recomendaciones que les voy a dejar es que al momento en que vayamos a tomar posición, vamos a tener en cuenta el punto máximo y el punto mínimo de la inside bar, o digamos que efectivamente la barra que constituye la noticia o la confirmación de la noticia
sobre todo porque van a ser nuestros puntos críticos. Igualmente, no se preocupen que más adelante con diferentes gráficas les voy a explicar esa estrategia. También es recomendable que determinemos un trailing stop a 30 pips para las personas que no conozcan este tipo de stop loss o este tipo de orden. Les recomiendo que se peguen una googleada o en nuestro curso intermedio hacemos una fuerte explicación sobre los diferentes tipos de órdenes y herramientas como este trailing stop. Entonces, es una herramienta bastante interesante y chévere. Y la línea de tiempo va a ser máximo de 4 horas. Por supuesto, estamos hablando de máximo. Puede que esa estrategia simplemente nos vaya a funcionar en un marco de una hora, en un marco de 2 horas. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos que en el FP va a tener un mayor impacto que en otros. ¿Y esto por qué se debe? Efectivamente por las condiciones del mercado, por cómo se está presentando la coyuntura, cuáles son las previsiones o las expectativas de crecimiento por parte de los Estados Unidos. Entonces son diferentes variables. Ahora, vamos a pasar con el ejemplo. Estamos viendo en este momento el euro dólar en una temporalidad de una hora. Normalmente el NFP o las nóminas no agrícolas se están publicando al inicio de la jornada de los Estados Unidos o media hora antes, una hora antes. Esto es muy relativo, pero digamos que desde un punto de vista personal o qué pena con ustedes, no personal, sino desde un punto de vista de análisis, siempre se está publicando a las 7:30 hora Nueva York, 7:30 de la mañana hora Nueva York. Entonces, es muy importante que sigamos esto. Debemos tener en cuenta, por supuesto, que nuestro horario, digamos, nuestra zona horaria, si estamos sincronizados con horario de Nueva York, si no, digamos que es estar muy pendientes porque siempre se publica alrededor de las 7:30. Entonces, como estamos viendo, estamos en la vela de la noticia, justamente estamos en ese momento. Y vamos a conocer efectivamente que, cuál es el resultado de las nóminas no agrícolas. En este caso, lo que tenemos es que las nóminas no agrícolas salieron en negativo, es decir, salieron en contra del mercado. Esta vela, que es la vela blanca con la flecha blanca, es la vela inside bar o efectivamente la vela de confirmación, que lo importante al momento que estemos analizando esta vela es que abra o que tenga una apertura entre los puntos críticos, es decir, entre el nivel mínimo y el nivel máximo. En este caso, tenemos esa confirmación sin ningún problema y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la tendencia que nos está marcando esta vela, o es decir, la vela de la confirmación de la noticia. En este caso es una confirmación alcista y que pena con ustedes, como pueden ver, ahí empiezo o tomo todo el movimiento que están viendo a continuación. Es bastante sencillo, dado que estamos tomando el sentimiento del mercado. Aquí les traigo el siguiente ejemplo. Estamos viendo nuevamente euro dólar y estamos justamente parados al momento de la vela de la noticia. Entonces, justamente en ese momento de la noticia que se conocen las nóminas no agrícolas, en este caso salieron a favor, salieron positivas. Entonces, lo que yo tengo que esperar es la inside bar o esta vela de confirmación. Como podemos ver, tiene una apertura efectivamente entre el rango del mínimo y el máximo. Ahí lo que me está diciendo es efectivamente tome posición de acuerdo a la tendencia del mercado, el sentimiento del mercado, es decir, que es un sentimiento bajista, ahí lo que digo es que me voy en venta y soporto el movimiento y como lo pueden ver es un movimiento bastante chévere, bastante interesante. Igualmente, no se preocupen, les traigo nuevamente otro ejemplo. En este caso, estamos viendo el Standard Poor's y como pueden ver estamos efectivamente en ese momento. Aquí estamos viendo, no abre con en el espectro de la vela anterior. Muy bien, Carlos nos tiene una muy buena pregunta. Según lo que no me recomienda la estrategia, es que no tome posición. O sea, lo importante es que siempre cumpla la condición de la estrategia. Por supuesto, así digamos que determino la estrategia y a mí me ha funcionado así. No he tenido, digamos que otros comportamientos o hasta el momento pues no se me ha presentado como que se me salga de las condiciones de la estrategia, pero Carlos, lo que yo te recomiendo es que le pegues una investigada y que le hagas un backtesting a ver qué llega a ocurrir efectivamente si no abren el espectro, ¿listo? Entonces, nuevamente, estamos aquí con otro ejemplo, Standard Poor's, estamos viendo efectivamente la noticia, entonces digo, listo, en un momento la noticia, quiero conocer la noticia, se publica, tenemos efectivamente esa publicación positiva, lo que nos está diciendo efectivamente es que tenemos la siguiente vela
que me equivoco con todos ustedes, pensé que ese era el ejemplo del Standard Poor's, pero estamos viendo un ejemplo del euro dólar, igualmente funciona también. Tenemos, como pueden ver, la siguiente vela. De hecho, aquí no nos está confirmando efectivamente que es con respecto o cerró con respecto a la vela anterior. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo, efectivamente estoy viendo mi inside bar, lo importante es que está abriendo entre el máximo y el mínimo, entonces yo digo listo, voy a tomar la tendencia del mercado y efectivamente lo que podemos ver es la vela o las siguientes velas pueden ser velas bajistas, que es un punto importante también con esta estrategia, que si las siguientes 2 o 3 velas, estamos teniendo velas efectivamente de incertidumbre, lo que nos está diciendo efectivamente es que puede que el mercado o el impacto de la noticia esté teniendo sus últimos movimientos. Entonces puede que aquí simplemente no haya, digamos que mayor movimiento, pero efectivamente pues más adelante tenemos otros movimientos, digamos, bastante bajistas, pero lo que me dice la estrategia es que si se presentan velas de incertidumbre, tenga cuidado. Entonces es un punto en que nosotros debemos tener cuidado. Y pues ya con ese punto vamos a pasar a cuáles pueden ser las desventajas de esta estrategia. Primero, es que como toda noticia fundamental, sobre todo de gran impacto, como es en el caso de la economía de Estados Unidos, puede generar movimientos agresivos antes de que aparezca la inside bar, es decir, nuestra vela de confirmación. Entonces, siempre vamos a operar al momento que tengamos esa confirmación o la formación de la inside bar. Nunca antes. ¿Por qué? Porque puede que en el momento de la noticia la volatilidad sea tan fuerte que arrastra nuestras cuentas. Otro punto importante, aquí debemos tener una anticipación ante el stop loss. Es decir, que al momento en que yo voy a colocar o a establecer mi stop loss, debo tener en cuenta la información que el mercado me está mostrando con respecto a la vela anterior. No lo voy a modificar. ¿Y esto por qué ocurre? Porque puede que más adelante se sigan presentando movimientos fuertes en los mercados o de un momento a otro un movimiento que no vaya a respetar un stop loss que no esté mirando y observando niveles anteriores. Punto bastante importante. Adicionalmente, que las nóminas no agrícolas, pues como se consideran una de las noticias más importantes, van a generar los mayores niveles de volatilidad que ustedes van a poder ver, digamos, desde el punto de vista de un aspecto fundamental. Adicionalmente, como es una noticia del viernes, si no hay más noticias o más elementos del viernes, puede que simplemente sea un movimiento eh, por un sentimiento del mercado, digamos, pues normalmente eso es una noticia de sentimiento del mercado, y no puede que no llegue a generar más movimientos a favor, digamos, de nuestras posiciones. Por eso es muy importante que tengamos cuidado en esto. Por supuesto, esto es una noticia de viernes. Si ustedes quieren dejar la posición abierta hasta la jornada del lunes, para mí es bastante delicado. No lo recomiendo, no lo hagan. Al menos que hagan la prueba del backtesting, hagan diferentes tipos de análisis para saber si realmente les funciona o no les funciona. Igualmente, a tener en cuenta, un punto que tenemos que tener en cuenta, utilicemos stop loss y take profit. El take profit también es una herramienta bastante importante. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero lo importante es que nosotros también empecemos a asegurar ciertas utilidades al momento que estamos realizando una operación independientemente si el mercado continúa con sus movimientos. Siempre debemos empezar a utilizar estos tipos de herramientas que nos van a mejorar y a gestionar nuestro nivel de riesgo en los mercados. También el NFT puede ser bastante chévere, pero podemos complementar este tipo de análisis a través de la utilización de diferentes indicadores técnicos. Punto importante y punto relevante que quiero que todos ustedes se lleven. Y ya con esta explicación de las desventajas y los puntos que tenemos que tener en cuenta, llegamos al final de este webinar. Como les había dicho, este webinar no es bastante largo, pero adicionalmente les quise traer el tema de la pequeña estrategia que los invito a que lo utilicen, que la observen, que la analicen, es bastante chévere. Igualmente, si quieren saber más sobre nosotros, el Distrito Financiero, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos haciendo publicaciones, estamos montando tweets todos los días, nos pueden encontrar en Instagram, tenemos excelente contenido adicionalmente. A Facebook, si quieren seguir nuestras publicaciones, no hay ningún problema, estamos publicando gratuitamente, todo este contenido es gratuito para que ustedes empiecen a tomar esa primera información como traders o esas primeras formaciones. Igualmente nosotros el Distrito Financiero ofrecemos diferentes cursos de formación, vemos que es un punto muy importante y muy relevante. Igualmente también quieren saber más de nosotros, está nuestro WhatsApp, escríbanos, no hay ningún problema, o ingresen a la página de www.ldfx.com.
Entonces me presento nuevamente, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com y para las personas que tengan TradingView, mi perfil de TradingView, si quieren ver mis publicaciones, es r-ramírez-dfx. No siendo más, me despido de todos ustedes, nos vemos en un próximo webinar y felices trades para todos. Hasta luego y feliz día o feliz tarde. Muy bien.